Hola, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con la parte 3 de dinámica de rotaciones. En principio, esta sería la última parte de este tema. En el próximo video ya pasaríamos a lo que tiene que ver con energía de rotaciones, para completar este tema y después ya seguir con oscilaciones. Bien. En este caso nos vamos a centrar en dos problemas. Vamos a aplicar cosas que ya hemos aprendido en videos anteriores a resolver problemas. Bien. Uno de ellos es el problema 10 de la guía 8, que yo le llamo un problema de dinámica de un sistema compuesto. Vamos a tener un bloque sobre un plano inclinado y con una polea también. Y después vamos a pasar a ver un problema de choque general entre dos cuerpos, donde va a haber involucradas tanto traslaciones de los cuerpos como rotaciones, ¿sí? Empecemos entonces con el primer problema, que es el problema 10 de la guía 8. En este caso tenemos, como dije, un plano inclinado, un cierto ángulo. Yo acá voy a tomar todos como símbolos, ¿bien? En el problema de la guía hay valores asignados para cada una de estas cantidades. Al final de la resolución del problema yo pongo el valor que me dio a mí para una vez que reemplacé, digamos, los valores numéricos, pero el problema lo vamos a tratar de manera simbólica, más general, ¿sí? Entonces en este problema tenemos este bloque que puede deslizar sobre este plano inclinado. Acá va a haber actuando una fuerza de fricción, ¿sí? Y además tenemos este bloque acoplado a una polea que tiene masa. O sea, ahora vamos a empezar a considerar la masa de las poleas y su radio, es decir, las vamos a tratar como un cuerpo rígido más que integra el sistema. Y en este problema en particular se da el caso de que, según el enunciado, hay rozamiento en el eje de la polea, es decir que ese rozamiento produce un torque que lo que va a hacer es, alterar, digamos, la dinámica de rotación de esta polea. Es decir, la polea no va a poder girar libremente, ¿bien?, sino que va a estar afectada por un cierto torque que vamos a suponer constante, ¿bien? Entonces, lo que vamos a terminar calculando es, por un lado, la aceleración con la que este bloque se cae a lo largo del plano inclinado. Eso vamos a ver que está relacionado también con la aceleración angular de esta polea, como ya hemos visto también en problemas anteriores. Y también el enunciado pide calcular la tensión de la cuerda. Bien. Entonces empecemos primero, siempre en estos tipos de problemas, con el planteo de los diagramas de cuerpo libre, bien, para poder visualizar todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, que son las que determinan la dinámica, ya sea como fuerzas o por los torques que producen. Bien. Sobre el bloque tenemos el peso actuando siempre vertical hacia abajo, la fuerza normal que le ejerce el plano inclinado, perpendicular a la dirección del plano, la fuerza de tensión, que es debida a la cuerda que está sujetando el bloque a la polea, y también tenemos rozamiento, como ya dijimos, en la interfase entre el bloque y el plano inclinado, ¿sí? Esas son entonces las cuatro fuerzas que están actuando sobre el bloque. Y si ahora pensamos en la polea, tenemos también su peso, porque ahora la polea tiene masa. Tenemos una fuerza de tensión que, en este caso sobre la polea, la tensión de la cuerda está tirando en esta dirección. Sobre el bloque esa tensión tiraba en sentido contrario. Bien. Acá yo dibujo esta fuerza de reacción que es necesaria para que la polea se quede fija a su eje. Bien. Si esta fuerza de reacción no existiera, entonces la polea, cuando está sometida a esta fuerza de tensión y a este peso, se aceleraría, es decir, se trasladaría en una dirección que va a estar dada por la suma, básicamente, de estas dos fuerzas, ¿sí? La suma vectorial. Entonces se deslizaría o se trasladaría en el espacio a lo largo de una dirección que la estoy señalando con el mouse, ¿sí? Entonces, para que estas dos fuerzas no puedan trasladar esa polea en el espacio, necesariamente tiene que existir una fuerza de reacción en el eje de la polea que la mantenga en su lugar, ¿sí? La pongo en gris porque en realidad esta fuerza no va a alterar la dinámica del problema, pero si uno quiere hacer un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que están involucradas, ¿bien?, esta es una fuerza que está actuando sobre la polea necesariamente, ¿sí? Es la encargada de que la polea se mantenga siempre en esta posición del plano inclinado, fija a su eje,
¿bien? Es decir, aunque la polea puede rotar, no libremente en este caso porque hay rozamiento, puede rotar alrededor de ese eje y no se va a trasladar por el hecho de que existe esta fuerza de reacción que la mantiene fija a esa posición. ¿Bien? Entonces, acá señalé con esta flechita que está acá el torque que estaría actuando en el eje de la polea. Este torque en realidad se debe a la acción de una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento va a estar actuando en el eje de la polea, pero como no la puedo graficar porque es una fuerza, digamos, interna del eje, entonces pongo acá, señalo con una línea punteada, que ahí está actuando un torque, como para tenerlo en cuenta después cuando armemos las ecuaciones, ¿sí? Entonces, sobre la polea están actuando estas tres fuerzas y el torque en su eje. ¿Bien? Ahora, como la cuerda es una cuerda ideal, ¿bien? Es una cuerda de masa despreciable y además inextensible, que son hipótesis que habitualmente tomamos para las cuerdas. Eso lógicamente simplifica mucho el problema. En ese caso, se puede decir que el módulo de la tensión de la cuerda que actúa sobre el bloque es igual al módulo de la tensión que actúa sobre el borde de la polea, ¿sí? Es decir, que los módulos de estas fuerzas son iguales. Yo les llamo T, por eso le pongo que son iguales ahora. Antes le había puesto T' acá para diferenciarlas, pero ahora con esta hipótesis las tomamos iguales y opuestas a esas fuerzas. ¿Bien? Siguiendo, voy a poner un sistema de referencia para poder escribir las ecuaciones de la segunda ley de Newton, tanto para traslaciones como para rotaciones. Vamos a tomar el eje X positivo en la dirección hacia abajo del plano inclinado. En la dirección perpendicular al plano y hacia arriba va a ser la dirección Y positiva. Y el eje Z, si nos regimos por la regla de la mano derecha, tiene que tener dirección hacia adentro de la pantalla. ¿Bien? Por eso lo dibujo acá como una crucecita. Esa sería la cola del vector que determina la dirección positiva del eje Z, ¿sí? Como para ubicarnos un poco en el espacio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a plantear las ecuaciones de movimiento, o bien la segunda ley de Newton para traslaciones y para rotaciones. ¿Bien? Entonces, primero vamos a separar lo que le pasa a cada cuerpo. Acá tenemos primero el bloque. ¿Bien? El bloque sabemos que el único tipo de movimiento que describe es un movimiento traslacional a lo largo del plano. Por lo tanto, para el bloque vamos a plantear la segunda ley de Newton para traslaciones, que es F igual a masa por aceleración. Y la polea, por su parte, lo único que puede hacer, como está fija a ese eje, es rotar alrededor de ese eje con cierto rozamiento. ¿Bien? Pero entonces para la polea solo nos vamos a interesar por su movimiento traslacional, es decir, que vamos a plantear la segunda ley de Newton para rotaciones en el caso de la polea y para traslaciones en el caso del bloque. ¿Bien? Entonces tenemos que plantear o escribir convenientemente estas ecuaciones para poder resolver el problema, ¿sí? Empecemos con la ecuación de traslación para el bloque. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Bueno, ya las tenemos diagramadas, escritas o dibujadas acá en el diagrama de cuerpo libre. Lo único que tenemos que hacer ahora es ver cuáles son las componentes en las direcciones espaciales, ¿sí? Todas estas fuerzas están actuando en el plano XY. ¿Bien? La dirección de movimiento va a ser el eje X, entonces a lo largo del eje X las fuerzas que van a estar actuando son, por un lado, la fuerza de tensión, que es negativa en este sistema, la fuerza de rozamiento, que también es negativa, apunta en la misma dirección que la tensión, y tenemos una componente del peso hacia abajo del plano. ¿Bien? O sea, el peso tiene una componente que acá no está dibujada, pero esta fuerza tiene una cierta proyección en la dirección paralela al plano y apunta hacia abajo del plano, es decir, en la dirección positiva de X. Entonces, esta fuerza tiene componente positiva, esta tiene componente negativa también el rozamiento, y del lado derecho de la segunda ley de Newton para el bloque tenemos la masa del bloque, que es M mayúscula, y su aceleración en la dirección X, porque es la dirección en la que este bloque se va a acelerar. Y como se va a acelerar hacia abajo del plano, este bloque se va a caer por el plano inclinado, entonces esta aceleración va a tener signo también positivo en X. ¿Bien? Por eso este término y este término tienen los dos signos positivos, porque tanto la aceleración como la componente del peso en esa dirección, en la dirección X, son positivos. ¿Bien?
Para el eje Y tenemos la fuerza normal que actúa en dirección positiva, tiene un signo más, y la otra componente del peso, que es perpendicular al plano, que estaría acá donde estoy moviendo el mouse, que apunta en sentido negativo de Y, por lo tanto n tiene signo positivo y mg por el coseno de θ tiene signo negativo. ¿Bien? Y eso tiene que ser igual a 0 porque en la dirección perpendicular al plano no hay aceleración del bloque. ¿Bien? Sabemos que ese bloque no se levanta del plano, por lo tanto no se acelera en esa dirección Y. Entonces de este lado de esta componente tenemos que tener igual a 0. ¿Sí? Bueno, acá lo que estoy haciendo es primero escribiendo quién es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que va a ser mu por la normal. En este caso el bloque se va a mover, por lo tanto es el rozamiento dinámico. Entonces tenemos coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal, que es mg por el coseno de θ. ¿Bien? Y esto, o sea, el hecho de que la fuerza normal es igual a mg por el coseno de θ, sale de la segunda ecuación para la dirección Y. ¿Bien? Si uno despeja la normal de acá, queda mg coseno. Entonces, donde dice normal acá, voy a poner directamente mg por el coseno de θ. Y tenemos una primera ecuación, ¿bien?, para la traslación del bloque, que tiene incorporadas las dos incógnitas que nos pide encontrar el enunciado, que son la tensión de la cuerda y la aceleración del bloque. ¿Bien? Todas las demás cosas son conocidas. Conocemos la masa, conocemos la aceleración de la gravedad, conocemos el coeficiente de rozamiento dinámico, lo da el enunciado, y conocemos el ángulo θ, que también lo da el enunciado. Entonces nos quedan estas dos incógnitas, t y la aceleración en x. ¿Bien? Para poder resolver dos incógnitas necesitamos por lo menos dos ecuaciones. Entonces, hasta ahora tenemos solo una, que es esta para el eje x, y nos estaría faltando una más. Esa otra ecuación sale de la otra ecuación que nos falta plantear, que es la ecuación de rotación para la polea. ¿Bien? Entonces ahora veamos cómo escribir esta ecuación para torques. ¿Sí? Ya sabemos que si nos paramos en el centro de masa de la polea, hay solamente dos fuerzas que van a producir torques. ¿Bien? Una es la tensión, porque actúa con un cierto brazo de momento. ¿Bien? Esta fuerza de reacción no produce torque porque actúa directamente en el eje, es decir, en el centro de masa de la polea, y la fuerza peso también actúa en el centro de masa, por lo tanto, estas dos fuerzas no producen torques, ¿sí? O sea que no van a aparecer en esta ecuación. Entonces tenemos el torque de la fuerza de tensión, que va a ser T por el radio. ¿Bien? El radio es el brazo de momento, perdón, que no se confunda esta R con la R de la fuerza de reacción. ¿Bien? Esta R que aparece acá es el radio de la polea, que yo le puse R mayúscula. ¿Bien? Entonces esto que está acá sería el producto de la fuerza de tensión por su brazo de momento, que es el radio de la polea, y además tenemos el torque de la fuerza de rozamiento que hay en el eje de la polea. ¿Sí? Obviamente el torque que produce la tensión va en un sentido y el rozamiento se va a oponer a esa rotación. ¿Bien? O sea, la fuerza de rozamiento produce un torque que es contrario al torque que produce la fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento suele oponerse al movimiento. ¿Sí? Entonces, si la polea quiere girar para un lado, la fuerza de rozamiento va a producir un torque que trata de oponerse a esa rotación. ¿Sí? Por lo tanto, este torque de la fuerza de rozamiento tiene que tener una componente negativa. ¿Bien? Entonces, el torque de la fuerza de tensión es positivo, el torque de la fuerza de rozamiento es negativo, compiten entre sí, y del otro lado vamos a tener el producto del momento de inercia de esta polea, que la consideramos como un disco macizo. Ese momento de inercia es un medio de la masa de la polea por su radio al cuadrado, y acá vamos a tener la aceleración angular, ¿bien?, cuyo módulo lo podemos relacionar con la aceleración lineal. ¿Por qué? Porque de nuevo, como ya dijimos en videos anteriores, hay un movimiento acoplado entre la traslación del bloque y la rotación de la polea. ¿Bien? A medida que el bloque se traslade hacia abajo, la polea va a ir rotando en igual medida. ¿Bien? Eso es porque hay un vínculo entre los dos cuerpos, que es la cuerda. ¿Bien? Esta cuerda vincula el movimiento de traslación de la masa con el movimiento de rotación de la polea. Y como la cuerda suponemos que no resbala sobre la polea, entonces cualquier punto
de esta cuerda tiene que tener una aceleración tangencial que esté relacionada con la aceleración angular de la polea. ¿Bien? Eso es esta relación justamente. El hecho de que la aceleración en X de un punto de la cuerda, que es igual a la aceleración del bloque, sea igual a omega mayúscula por R, está asumiendo esa hipótesis que acabo de decir, que la cuerda no resbala sobre la polea y que el movimiento de la masa está acoplado al movimiento de rotación de la polea. ¿Bien? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, donde dice omega, en vez de poner el módulo del vector omega, voy a poner el cociente entre la aceleración del bloque y el radio de la polea. ¿Bien? ¿Por qué lo escribo así? Bueno, porque yo necesito tener solamente dos incógnitas. Entonces, fíjense que acá ya tenemos como incógnitas la tensión y la aceleración en X. Entonces, en esta ecuación, si usamos esta relación de acople, nos quedan también esas dos incógnitas, la tensión y la aceleración del bloque. Entonces, tengo ahora dos ecuaciones que me van a permitir resolver este problema. ¿Sí? Si unimos, o sea, si combinamos esta ecuación con esta para poder despejar la aceleración lineal del bloque, obtenemos eso que aparece ahí abajo. Es una expresión un poco complicada porque hay varios términos, digamos, pero les pido que verifiquen que si meten, o sea, si de esta ecuación despejan la tensión y la reemplazan acá, entonces despejando ahora la aceleración en X se obtiene esa expresión que está ahí abajo. ¿Sí? Si metemos los datos que da el enunciado del problema, a mí me dio 0,16 metros sobre segundo cuadrado para la aceleración del bloque. ¿Bien? También les pido que verifiquen ese resultado. Por ahí también meto la pata. Y bueno, ese sería el resultado que me dio a mí este problema en particular. ¿Bien? Una vez conocido el valor de la aceleración, como ya vamos a tener expresada la tensión en términos de cosas que conocemos y de la aceleración que ahora también conocemos, entonces vamos a poder calcular ese valor. ¿Sí? Yo no lo hice acá, no calculé el valor de la tensión, pero bueno, se los dejo de tarea a ustedes. Bien, pasemos entonces a otro problema donde vamos a trabajar con un choque. ¿Sí? En este problema no está en la guía ni tampoco están los ejercicios complementarios que andan dando vuelta por ahí. Suele aparecer este problema en algunos exámenes, de los exámenes pasados. Si es que los tienen, van a ver que este problema apareció en algún examen anterior. ¿Sí? Este problema trata de lo siguiente: una partícula que viene viajando con una velocidad dada, v, y en algún momento se choca con una barra que está ubicada de tal manera que la masa choca con su extremo, justo con su extremo. ¿Bien? En este caso nosotros vamos a considerar que la masa, una vez que choca, se queda pegada, es decir, es un choque plástico, digamos, entre la masa y la varilla. ¿Bien? Y suponemos que todo esto pasa sobre una mesa horizontal, es decir, que esto sería una vista desde arriba de lo que está pasando, y suponemos que el rozamiento es despreciable. Obviamente eso simplifica mucho el problema. Entonces, la partícula viene con masa v, de masa m viene con velocidad v, y en algún momento se choca con el extremo de esta varilla que tiene masa m grande y una longitud L. ¿Bien? Esta crucecita que yo estoy marcando acá es la posición del centro de masa de la varilla, que siempre es bueno ubicar dónde están los centros de masa de los cuerpos rígidos que haya en nuestro problema o en nuestra situación de estudio. ¿Sí? Entonces, lo que pide este problema es determinar cuál va a ser el movimiento final del conjunto, o sea, básicamente con qué velocidad se va a terminar moviendo todo este conjunto de cuerpos cuando se queden pegados y con qué velocidad angular va a rotar. ¿Bien? Intuitivamente ya sabemos que cuando esta masa choque con esta varilla, entonces esta varilla lógicamente va a rotar. ¿Bien? Esa rotación tiene que existir, nosotros lo sabemos intuitivamente porque, bueno, tenemos experiencia propia del mundo físico que nos rodea, pero esa varilla tiene que rotar, y después lo vamos a ver, porque se tiene que conservar la cantidad de movimiento angular de este problema. ¿Bien? Entonces vamos a fijar un sistema de coordenadas. Yo voy a poner el eje X a lo largo, o sea, alineado con la velocidad de la masa.
el eje Y va a ser hacia arriba y el eje Z, para respetar la regla de la mano derecha, tiene que estar ahora saliendo de la pantalla. ¿Bien? Estas son las dos ecuaciones. Fíjense que ahora las vamos a escribir en términos de la cantidad de movimiento lineal y angular, porque como es un problema de choque, vamos a trabajar con la conservación de estas cantidades. Entonces, a la segunda ley de Newton ahora las vamos a escribir de esta manera, en términos de las cantidades de movimiento lineal y angular. ¿Bien? Entonces, si la fuerza neta sobre este sistema, que nosotros vamos a tomar el sistema formado por la masa y la varilla, si la fuerza neta sobre ese sistema es 0, entonces sabemos, por lo que ya hemos visto de choques en el caso lineal, la cantidad de movimiento lineal se tiene que conservar, ¿sí? Y además, si los torques externos al sistema son 0, entonces lo que se tiene que conservar en ese caso es la cantidad de movimiento angular. Como acá no hay ni fuerzas externas actuando sobre el sistema, ni torques externos actuando sobre el sistema, entonces las dos cantidades P y L de este sistema se tienen que mantener constantes. Y eso es lo que nos va a permitir resolver este problema. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar qué pasa antes del choque y qué pasa después del choque, porque si estas cantidades tienen que ser constantes, entonces antes del choque o después del choque tienen que seguir valiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, antes del choque, veamos cuál es la cantidad de movimiento lineal del sistema. Bueno, la cantidad de movimiento lineal total del sistema es la suma de las cantidades de movimiento lineales de sus integrantes. Acá la varilla inicialmente está quieta, está en reposo, y esta masa inicialmente tiene una cierta velocidad v a lo largo de x. Por lo tanto, la cantidad de movimiento lineal total de este sistema inicial, es decir, antes del choque, es un vector que apunta a lo largo de x, ¿bien? Y va a ser m por v, como está expresado acá abajo, ¿sí? Y la cantidad de movimiento angular de este sistema es 0 porque, de nuevo, esta varilla está inicialmente quieta, por lo tanto no tiene rotación, entonces no tiene ningún vector L. Y esta masa se está moviendo a lo largo del eje X. Es decir que yo para esta masa podría tener eventualmente un L que esté dado por un R por un P. O sea, el producto vectorial de R por P. Pero en este caso el R por el P de la masa me da 0 porque el R es un vector que es paralelo al vector B, es decir, al vector P también. Entonces ese producto vectorial R por P, que podría darme un L, en este caso me está dando 0. Entonces la cantidad de movimiento angular de este sistema, en este caso particular y con esta elección de ejes de sistema de coordenadas, es 0. Si este sistema de coordenadas estuviera ubicado en otra manera, o en otra posición, por ejemplo, alineado con el centro de masa de la varilla, entonces esto no sería 0. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo uno elige el sistema de coordenadas para poder calcular el momento angular, ¿bien? O la cantidad de movimiento angular. En este caso particular, como el eje X está alineado con la velocidad de la partícula, la cantidad de movimiento angular, calculada como R por P, da 0, ¿sí? Entonces, si inicialmente el L es 0, después del choque tiene que seguir siendo 0, porque esa cantidad se conserva, ¿bien? Entonces, después del choque, ya sabemos que esto se va, por un lado, a trasladar hacia la derecha, porque de alguna manera se tiene que conservar el P, es decir, la cantidad de movimiento lineal. Entonces, inicialmente había una componente de P en X, después del choque tiene que haber también una componente de P en X, entonces eso se logra si todo este sistema se empieza a mover a lo largo de X. ¿Bien? Seguramente se va a mover con una velocidad distinta, pero se tiene que seguir moviendo en el mismo sentido, para que el vector P siga teniendo una componente X, ¿sí? Y además va a tener que necesariamente aparecer un movimiento de rotación. Como les dije hoy, eso nosotros lo sabemos intuitivamente, pero eso tiene que aparecer para que este L pueda seguir siendo 0. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle por qué. Entonces, después del choque, si estos dos cuerpos se quedan pegados, estos dos cuerpos van a conformar un único cuerpo que se está moviendo con una cierta velocidad que tiene que tener componente X y que yo le llamo velocidad U. ¿Bien? Entonces eso me da una cantidad de movimiento lineal que es m chica más m grande por el vector U, ¿sí? O por la componente de la velocidad en X, que es U. ¿Bien? Yo acá en el enunciado puse que vamos a considerar que la masa de la varilla es mucho más grande que la masa de la partícula.
Eso va a simplificar muchísimo el análisis de este problema. Y después al final yo les voy a pedir que después, con tiempo, analicen qué pasa si esa masa no es despreciable. ¿Bien? Eso complica bastante la resolución de este problema. Por eso ahora vamos a suponer que esta masa es muy chiquitita frente a la masa de la varilla. Si esta masa es muy chiquitita, entonces en esta suma, esta masa prácticamente no va a tener influencia. Por lo tanto, esto es aproximadamente la masa de la varilla por la velocidad u. ¿Bien? Entonces, combinando esta ecuación que es antes del choque con esta ecuación para P que es después del choque, podemos tener una noción de cuánto tiene que valer esta velocidad u. ¿Bien? Si uno despeja acá, se obtiene que u va a estar dada por el cociente entre la masa de la partícula y la masa de la varilla por la velocidad que traía antes del choque la masa que venía moviéndose. ¿Bien? Esto, bueno, de nuevo, verifíquenlo ustedes. Ahora, después del choque, ¿cuál sería el momento o la cantidad de movimiento angular? Bueno, acá la cantidad de movimiento angular va a tener dos términos. ¿Sí? ¿Por qué? En primer lugar, tenemos un movimiento de rotación propia de la varilla con la masa pegada alrededor de un eje que, si esta masa es despreciable frente a la masa de la varilla, va a pasar por el centro de masa de la varilla. ¿Bien? Tengan en cuenta que cuando esta masa se pega al extremo de la varilla, el centro de masa de este sistema, en un caso real, se desplazaría proporcionalmente al valor de esta masa. Si esta masa es muy grande, el centro de masa se va a mover mucho, ¿bien? Se va a desplazar mucho. Pero si esta masa es despreciable frente a la de la varilla, entonces el centro de masa va a quedar prácticamente en el centro de la varilla. ¿Bien? Prácticamente no se va a mover. Entonces, de nuevo, esta aproximación nos ayuda a simplificar el problema pensando que después del choque, cuando la masa se queda pegada, el centro de masa de este cuerpo sigue estando en el centro de la varilla. ¿Bien? Entonces, esta varilla tiene, por un lado, una rotación alrededor de su centro de masa. Eso aporta una cantidad de movimiento angular que es I por omega. ¿Bien? Y además, todo esto se va a empezar a desplazar hacia la derecha, como acabamos de decir, con una cierta velocidad u. Entonces, el hecho de que este punto, donde vamos a pensar que está concentrada toda la masa de este cuerpo, se esté moviendo con una cierta distancia respecto del eje dado por la dirección X, ¿bien? Entonces eso va a aportar una cantidad de movimiento angular de tipo orbital, se llama, que es R por P. ¿Bien? Entonces acá tenemos este vector R y el vector P que queda determinado por M por el vector U. Entonces eso aporta una cantidad de movimiento angular R por P que es distinta de 0. ¿Bien? O sea, es una consecuencia de que ahora todo este cuerpo, que antes estaba quieto, empieza a moverse. Por lo tanto, empieza a tener un P, y ese P, producto vectorial con este R, produce o aporta una cantidad de movimiento angular L. ¿Bien? Entonces tenemos el movimiento de rotación propia de la varilla alrededor del centro de masa, que va a tener una dirección dada hacia adentro de la pantalla, o sea, en el sentido negativo del eje Z, por la regla de la mano derecha. O sea, tengan en cuenta que la varilla gira así, esta sería la dirección del omega, por lo tanto el omega entra en la pantalla, y como esta componente de la cantidad de movimiento angular es I por omega, entonces también tiene que tener la misma dirección, negativa. ¿Sí? Pero como el L tiene que ser 0, yo no puedo tener algo negativo, a eso le tengo que estar sumando algo, de tal manera que la suma me dé 0, porque el momento angular o la cantidad de movimiento angular antes del choque era 0 y tiene que seguir siendo 0. ¿Sí? Entonces tiene que aparecer un término negativo y un término positivo en esta ecuación. ¿Sí? El término negativo está dado por el I por omega y el término positivo es el que aporta esta cantidad de movimiento angular de tipo orbital. ¿Sí? Si se fijan con la regla de la mano derecha cuál es la dirección de este vector R por P, pueden comprobar que tiene sentido positivo en Z. ¿Sí? Tengo el vector R y el vector U, eso por la regla de la mano derecha me determina una dirección que sale de la pantalla, es decir, que es positiva en Z, y esta componente I por omega es negativa porque el omega, según la regla de la mano derecha también, va hacia adentro del pizarrón. Entonces,
aparecen dos componentes de la cantidad de movimiento angular después del choque, una positiva y una negativa, y su suma tiene que ser 0, porque antes del choque la cantidad de movimiento angular era 0. ¿Bien? Entonces, esta cantidad de movimiento angular orbital R por P, si ustedes se fijan, este vector es perpendicular al P, entonces simplemente acá tengo que hacer la multiplicación de los módulos de estos vectores. El módulo de P es M por U, tengo toda la masa concentrada ahí por este vector U, y este que está acá, L sobre 2, es el módulo de este R. ¿Bien? Si esto es el largo de la barra, entonces hasta ahí, desde X hasta el centro de masa, tengo L sobre 2. Por lo tanto, este término es positivo y tiene un valor dado por M por U por L sobre 2. ¿Sí? Y como dije recién, este de otro término tiene que tener signo negativo, ¿bien? Para que restado al otro me termine dando 0. Y ese momento angular o cantidad de movimiento angular, como es de una rotación pura del cuerpo alrededor de un eje propio, se llama cantidad de movimiento angular de spin, o L de spin. ¿Sí? Eso tiene sentido hacia dentro de la pantalla, y el módulo va a estar dado por el valor del momento de inercia, que para una varilla que gira por su centro de masa es m por L cuadrado sobre 12, multiplicado por la velocidad angular omega, que no conocemos. Y de hecho es una de las incógnitas del problema. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que combinar esta expresión, que está dada por m por u por L sobre 2, menos omega por m L cuadrado sobre 12, y eso me tiene que dar 0, porque antes del choque el L valía 0. ¿Bien? Entonces, de esa ecuación que queda formada, uno puede despejar el valor de la velocidad angular que va a adquirir este cuerpo después del choque, que es 6 por U dividido por L. ¿Bien? Acá yo le puse el signo menos para dejar en claro que el omega apunta hacia adentro de la pantalla, es decir, en el sentido negativo del vector z. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos estos dos problemas. Espero que haya sido claro para explicarlos. Después analícenlo con más tiempo. Cualquier duda que tengan, lo consultan. Y les pido que verifiquen qué pasa en el caso que les dije al principio, de que esta masa sea comparable o por lo menos no sea despreciable frente a la masa de la varilla. ¿Bien? En ese caso hay que considerar la rotación pura de la varilla alrededor del centro de masa, que ahora va a estar ubicado por acá. En alguna otra posición, depende del valor de la masa. ¿Bien? Entonces, el giro o la rotación que va a adquirir este cuerpo no va a ser ahora alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, sino que va a ser alrededor de un eje que pasa por ese nuevo centro de masa. Y ahí hay que volver a calcular el momento de inercia y corregirlo por Steiner, porque es un eje paralelo al que pasa por el centro de masa, y eso trae ciertas complicaciones. ¿Bien? Después yo voy a tratar de armar un PDF con el análisis de esa situación para que ustedes después puedan compararlo con lo que puedan ver por sus propios medios. ¿Sí? Bueno, terminamos acá y nos vemos en el próximo video.